O PP da Pobra considera necesario que o Concello aprobe unha serie de medidas de apoio para aqueles colectivos locais que están a sufrir máis agudamente a crise. Trátase fundamentalmente de familias vulnerables e pequenas e medianas empresas. Entre as medidas que propoñen, ademais das facilidades de pago que se poidan ofrecer, figuran unha serie de bonificacións, como é o fraccionamento e o aprazamento sen xuros á hora de facer fronte ao pago dos impostos e taxas municipais, así como axudas directas para pemes, pequeno comercio, hostalería e sector servizos. Lo que entendemos es que desde la Administración municipal hay que establecer algún tipo de ayuda a los vecinos y sobre todo a aquellas pequeñas y medianas empresas que generan riqueza y que hacen que la sociedad esté enraizada en nuestro municipio. Por eso, en este primer plan de ayudas, lo que solicitamos que se apruebe en el Pleno es una ayuda directa de 1.200 euros a todos los pequeños comercios, a las pymes, a los autónomos de nuestro municipio, que les ayude a afrontar las reformas y las mejoras necesarias para garantizar la seguridad tanto suya como de los usuarios y clientes de sus establecimientos, y que incluso les sirvan para paliar, en lo poco que sirvan, pero que les sirvan para paliar los daños económicos que le ha supuesto la parálisis o el trasfondo económico que tiene esta pandemia. O voceiro popular mostrou tamén o seu malestar ante a decisión do Executivo de non cumprir a declaración de loito oficial e facer que as bandeiras do Concello ondeen a media asta en sinal de loito polas vítimas mortais da pandemia provocada polo coronavirus. Pedimos que haya consenso y sentido común y a veces el respeto de la legalidad que no ocurre en nuestro ayuntamiento. Como bien se puede ver, somos el único ayuntamiento de nuestra comarca, al menos, que no respeta la legalidad vigente. En nuestra comunidad autónoma está decretado luto oficial desde el día 1 de mayo, estamos a 26 de mayo y como puede verse, las banderas de nuestro ayuntamiento no siquiera han tenido el detalle humano, creo yo, y sobre todo de respeto a tanto a las personas que han fallecido, a las que lo han superado y sobre todo a aquellas que se han esforzado y trabajado duramente para hacer más llevadero y que todo fuera normal en nuestro día a día. Lo mínimo es haber puesto las banderas a media asta.